Buen día, mi nombre es Miguel Fernando Jiménez Sánchez de Ingeniería Agroforestal y hoy voy a hablar sobre la célula animal y la célula procariota. Bien, la célula animal es aquella que compone diversos tejidos animales, es de tipo eucariota y se puede reproducir de manera independiente. Los animales y los humanos tenemos un gran número de células que son indispensables para nuestras vidas. Cada célula animal está compuesta por tres partes, que son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo celular, que a su vez están compuestas por otras partes vitales para que la célula cumpla su función. Las dos partes que podemos hablar sería la membrana celular, que es una envoltura celular que se caracteriza por ser la parte externa que delimita la célula y por su espesor. También podemos decir que la membrana celular está formada principalmente por lípidos o grasas, o en particular fosfolípidos y colesterol, que forman una doble capa lipídica con una bolsa sellada. Podemos hablar también del citoplasma. Citoplasma o citosol es una parte de la célula compuesta por un fluido gelatinoso en el cual se encuentran las diversas estructuras que componen la célula animal y donde se realizan diferentes reacciones. Que a su vez estas son especializadas para la célula. Algunas de sus estructuras del citoplasma sería mitocondrias, que es la estructura donde se realiza el proceso de respiración celular y se produce el ATP, que es su fuente principal de energía que permite efectuar los diferentes procesos en la célula. También sería hablar de los lisosomas, que son organelos de forma esférica que se encargan del proceso de digestión celular y de descomponer moléculas biológicas. También podemos hablar de rizosomas, que están compuestos por ARN y proteínas, y su principal función es realizar la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es un organelo que se compone de una red de túbulos o sacos de membranas aplanados e interconectados que se diferencian con el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Ya pasando, podemos ver el aparato de Golgi, que almacena y transporta las proteínas y los lípidos sintetizados en el retículo endoplasmático. El centrosoma es una estructura que se encarga del proceso de división celular y de organizar las proteínas que forman los microtúbulos. De esta forma, en los silos y los flagelos, estructuras móviles de ciertas células. Vesícula membranosa es un organelo que tiene por función almacenar, transportar o digerir residuos celulares. La vacuola es un organismo que se forma de la fusión de gran cantidad de vesículas membranosas. Su forma y su estructura varían según la necesidad de la célula, que contiene enzimas o agua que sirve para mantener la rigidez de la célula y el incremento del tamaño de la célula. Por último, tenemos el núcleo, que el núcleo de las células se encuentra flotando en el citoplasma y puede llegar a ocupar hasta el 10% del espacio celular, que está compuesto por una envoltura nuclear que encapsula el nucleoplasma, fluido nuclear donde flota la cromatina, el ADN condensado con proteínas y el nucleolo. El núcleo se encuentra en ácidos desoxirribonucleico, ADN, molécula que se encarga y encierra información genética que se transmite cuando las células se dividen. El ADN es la base de la herencia dentro del núcleo del ADN, que se une a las proteínas llamadas histonas y se enrolla y compacta formando los cromosomas. Ya pasamos a las células procariotas, que son aquellas cuyo núcleo no se encuentra delimitado o definido. De este modo se diferencian de las células eucariotas, como el animal, que sí se encuentran con un núcleo celular delimitado y separado del citoplasma. Es importante mencionar que en el núcleo de la célula alberga la información genética. En el caso de las células procariotas o procariontes, al no disponer de un núcleo definido, este material está distribuido de una región del citoplasma que se conoce como nucleoide. En la mayoría de las células procariotas es posible distinguir la pared celular, la membrana plasmática, el citoplasma con el nucleoide, los ribosomas y los llamados compartimentos procariotas.
Además de todo lo expuesto, podemos establecer que las células procariotas disponen de dos tipos de alimentación. La primera sería la alimentación autótrofa, que pues significa que estas pueden alimentarse por sí mismas. En concreto se puede decir que pueden hacerlo utilizando material orgánico, haciendo uso de lo que es la luz solar mediante lo que se conoce como la fotosíntesis, o empleando material inorgánico. La segunda sería alimentación heterótrofa, que esta tiene lugar cuando células procariotas necesitan de otros organismos a los que parasitan para poder nutrirse como necesitan para vivir. Este tipo de parasitación de las células se conoce como nutrición simbiótica, que es cuando las células y organismos llegan a un acuerdo porque ambos se benefician de nutrición saprofita, que tiene lugar cuando existe un proceso de descomposición del organismo, y nutrición parasitaria, que es cuando parasita al organismo sin causarle la muerte. En cuanto a lo que es la reproducción, se puede decir que es de dos tipos, sería parasexual o asexual. Los biólogos vinculan que las células procariotas tienen que ver con el origen de la vida, y sostienen que la aparición de las células eucariotas posibilitó el desarrollo de organismos más complejos, que el proceso de estas mismas permitió la creación de las células eucariotas, llamada eucariogénesis. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.